Estamos aquí de nuevo en Si yo te contara, último episodio de febrero. La verdad es que febrero ha sido un mes cortito, se nos ha pasado rápido y con muchísimas fuerzas para empezar marzo. Pero antes de eso, toca seguir conociendo a personas muy interesantes. Esta vez, como veis, vuelvo a estar sola frente al peligro, pero bueno, no creo que sea un peligro lo que tengo por delante. Así que vamos a meter cabecera y empezamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Pues ya estamos en un episodio más de Si yo te contara y efectivamente ese peligro que no es tan peligro, por supuesto, es Laura de Afanias. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, Yanire, encantada. Muchísimas gracias por tu tiempo y por invitarme a tu espacio. Muchísimas gracias a ti, Laura. Bueno, Laura Santiago es técnica de formación y selección en Afanias, pero además de eso es una grandísima apasionada del cine, de la música y de algo muy importante también que son los animales y la lucha por sus derechos, ¿no? Que muchas veces en nuestro día a día pues nos centramos mucho en los derechos de las personas, que evidentemente son fundamentales, pero los animales, esos seres vivos también que nos acompañan y que nos apoyan en nuestro día a día, muchos de nosotros, pues también son fundamentales, ¿no? Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de estar esta horita contigo y de compartir pues información por ambas partes y bueno, pues que nos conozcáis también. Pues nosotros, yo tenía muchas ganas personalmente de esta entrevista porque, como os hemos comentado al principio, Laura es técnica de formación y selección en Afanias, que es una asociación que trabaja diariamente para ayudar a la inclusión de las personas con discapacidad. Y precisamente con ella vamos a hablar un poco de a qué se dedican en Afanias, pero también ella nos va a contar cómo se trabaja desde dentro, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida que desde este tipo de organizaciones tienen un trabajo diario detrás muy Mm. importante y conocer a alguien que trabaja desde dentro día a día, pues es súper interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar, Laura, primero porque nos cuentes un poquito a qué os dedicáis en Afanias. Pues Afanias es una asociación que nace en 1964, una asociación de familias que, bueno, que lucharon y siguen luchando por la autonomía, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad intelectual, que se reconozcan sus derechos y su autonomía. Y sobre todo, se rige sobre todo por la atención centrada en la persona, no por una conducta paternalista, sino todo lo contrario, una conducta autónoma y que tengan una vida lo más normalizada posible dentro de, pues de las dificultades derivadas a su discapacidad, pero sobre todo fomentar esa autonomía. Ahora mismo lo conforman 5 entidades que tienen su propio CIF, pero están todas unidas en el mismo grupo y con diferentes áreas y servicios en función también del grado de discapacidad, de su red de apoyo, la red de familiares que conforman su día a día. Tenemos desde residencias, centros ocupacionales, colegios, tenemos un servicio de formación y empleo, un servicio de ocio, un servicio de cultura. Entonces, hacemos muchísimo por acompañarles en su etapa, desde su etapa infantil hasta su etapa adulta. Uh-huh. Dentro de eso, Laura, entiendo que tú como técnica de formación y selección dentro de Afanias trabajas en tener perfiles dentro de vuestra asociación para que, pues para que funcione correctamente, ¿verdad? Entonces, dentro de Afanias, ¿contáis también con este tipo de perfiles con discapacidad intelectual? Sí, así es. Sí, es cierto que yo estoy en servicios centrales, yo hago la parte de selección y de formación para profesionales de la entidad, entonces las ofertas van destinadas tanto a personas con discapacidad como sin discapacidad y también dentro de nuestra asociación hay personas con discapacidad trabajando de una forma súper efectiva y acompañándonos en su día a día, en las funciones, bueno, y mostrando que son tan valiosos como cualquier otra persona sin una discapacidad reconocida. Luego tenemos el servicio de formación y empleo donde hacen itinerarios tanto de inserción laboral, orientación, capacitación e integración en el mercado laboral. Que ellos sí que, digamos que sus funciones iban destinadas y orientadas a personas con discapacidad intelectual y en el acompañamiento y sobre todo súper importante en la formación. Hay un proyecto muy chulo que se llama Meraki, tiene 4 años de duración y este proyecto lo que hace es capacitarles tanto en habilidades blandas como más técnicas, bueno, pues para esa integración en el mercado laboral. Luego hay un equipo de prospección que contactan con empresas
bueno, pues que quieran colaborar con nosotros y que quieran conocer nuestros servicios y, bueno, pues que estos alumnos puedan, una vez que ya tengan esa capacitación, esa cualificación, puedan entrar dentro del mercado laboral porque, bueno, también forma parte de su autonomía y su crecimiento y desarrollo profesional. Ujú. Una de las cosas que has comentado justo al principio de esta respuesta, Laura, es que vosotros tenéis personas con discapacidad intelectual dentro de vuestra plantilla también y que por supuesto desempeñan su labor con profesionalidad y, bueno, y sin ningún problema, ¿no? Yo me preguntaba, desde vuestro punto de vista de asociación que trabaja día a día para ayudar a estas personas y que tiene pues ve las cosas desde un prisma muchas veces diferente, ¿no? A lo que lo acostumbran a ver el resto de compañías. ¿Consideras que las compañías trabajan para ayudar en esa diversidad y para que las personas con discapacidad intelectual estén también involucradas en sus compañías? ¿O normalmente suele costar un poquito que ese mindset, ¿no? Esa forma de pensar mejore? Pues creo que hay de todo. Si es verdad que la respuesta es bastante positiva, el estigma que había con discapacidad hace años, pues pasaba lo mismo que con salud mental, ¿no? Había como mucho estigma y yo creo que se está rompiendo esos paradigmas. Las empresas están más abiertas a ser referentes e integradoras, ya no por cumplir la RSC, sino también por cumplir los valores y la ética, ¿no? De que toda, tal y como se expone en la Constitución, toda persona tiene derecho a un trabajo digno. Entonces, estas personas también lo tienen. Y también romper ese paradigma o ese estigma de que una persona con discapacidad intelectual no va a ser capaz. No, de hecho, hay personas con discapacidad intelectual que pueden involucrarse y tener más motivación y más capacidad de crecimiento que otras personas. Con lo cual, poco a poco, gracias a concienciación, a campañas en redes sociales, yo creo que se están rompiendo estas barreras para que seamos una sociedad más justa y más inclusiva en todos los aspectos. No Ujú. solamente hablo de discapacidad, pueden ser en otros aspectos, LGTBI, edadismo, etcétera. Es decir, al final tú tienes que seleccionar el talento y la capacitación, no por prejuicios que no corresponden a ese talento que tanto presumen buscar las empresas. Totalmente. Laura, dentro de tu perfil también de búsqueda de talento y de, bueno, gestión del personal en general, también al principio comentabas que Fanias esto está muy apoyado por familias, ¿no? Entiendo que por familias también de personas con discapacidades intelectuales. Entonces, ¿qué papel juegan las familias en el día a día de Afanias, en el trabajo diario? Pues una labor fundamental. Las familias están muy integradas en ver cómo evolucionan, ya pueden ser sus hijos, hermanos, eh, sobrinos, etcétera. Entonces, la labor de la familia tiene un posicionamiento importante. De hecho, algunos de ellos son socios o forman parte de la junta directiva y tienen una responsabilidad muy grande con respecto al crecimiento, ya no solamente de la asociación, sino de esa persona, de ese familiar que acompañan en su día a día. Tienen un papel muy activo y se les escucha, por supuesto. A lo mejor en otro tipo de fundaciones, asociaciones, están más en segundo plano y es el profesional el que responde ante un desarrollo, un desempeño. Aquí no, aquí se escucha la necesidad del familiar con respecto a la persona que se acompaña y, por supuesto, a la persona. Al final, como te he comentado, nosotros valoramos mucho la atención centrada en la persona y nuestro Ujú, foco es ujú. la persona. Precisamente eso que comentas de que vuestro foco es la persona, me lleva también a pensar en el propósito de Afanias, ¿no? Que al final, últimamente se habla mucho de propósito, cada vez las compañías son más conscientes de que es importante que se cuente con un propósito motivador para las personas que trabajan en ellas, porque cada vez, sobre todo las nuevas generaciones, se quieren sentir identificadas con el propósito de la compañía para la que trabajan, ¿no? Entonces, entiendo que dentro de tu labor como técnica de selección, es muy importante que cuando conozcas a un candidato vaya a estar totalmente alineado con el propósito de Afanias. Por supuesto. Yo, de hecho, no me fijo tanto en la experiencia profesional, que ahora, si es verdad, yo quiero romper esos moldes. Además, como técnica de selección, no sigo los criterios que están estipulados de que hay que buscar experiencia.
o sea, se les llena la boca de hay que buscar talento, pero tiene que tener experiencia. Yo sobre todo busco una persona súper motivada y, como bien has dicho, alineada con los valores. Es decir, si yo le pregunto a una persona cuáles son tus objetivos y su foco lo pone más en las condiciones, que es absolutamente lícito, más que en lo que es el proyecto en sí, eso me chirría un poco, aunque por supuesto todo el mundo mira las condiciones, ¿no? Que se adecúen con su calidad de vida, con lo que tienen que, pues si tienen facturas que pagar, etcétera. Y como te he dicho, es absolutamente lícito tenerlo en cuenta, pero el propósito, la misión, los valores tienen que ser también tu principal objetivo. A lo mejor eh, pues bueno, entonces en las preguntas que hago en las entrevistas que realizo, siempre una pregunta principal es ¿cuáles son tus objetivos a nivel profesional? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Dónde te sentirías a gusto? Y para mí es fundamental, ¿no? Que el que tenga esos valores, que sea un profesional que tenga su foco puesto en las personas. ¿Qué tipo de perfiles normalmente son los que acostumbras a entrevistar? Y en ese sentido, bueno, primero esa pregunta, después me surge sobre todo el cómo haces esa Mm. búsqueda de candidatos teniendo en cuenta que tu proceso de selección es un poco diferente al que acostumbran hacer el resto de compañías. Pues los perfiles principales que más demandados del sector social, lógicamente, sobre todo pues trabajadores sociales, trabajadores o trabajadoras sociales, educadores o educadoras, psicólogos, psicólogas, eso principalmente. También técnicos de integración social, pero sobre todo el foco está sobre todo en perfiles dentro del ámbito de lo social. Son los perfiles más demandados. Dentro de ese proceso de selección que comentábamos antes, Mm. una de las cosas que me has dicho es que no buscas demasiado la experiencia, buscas más allá el propósito que esa persona tenga, cuáles son sus objetivos personales, ¿no? Entonces, realmente tú cuando haces una búsqueda activa de candidatos, sobre todo, ¿en qué te fijas? ¿Cómo es tu proceso de trabajo? A ver, es que al final el currículum no deja de ser como una tarjeta de visita, una carta de presentación donde la persona expone su experiencia, formación, etcétera. Sí es cierto que, bueno, lo principal es que la formación corresponda con Mm, la vacante que se tiene que cubrir, ¿no? En este caso, si necesitamos un trabajador social, porque además la licitación, o sea, esta vacante está sujeta a una licitación y tiene que tener esa titulación, que tenga la formación específica. Luego puedo hacer primero una primera llamada, una primera toma de contacto, ver los intereses de esa persona, dónde quiere poner el foco. Sí es cierto que dentro del ámbito de lo social el espectro, el abanico puede ser muy amplio. Hay personas que prefieren trabajar con niños, otras personas prefieren trabajar con colectivos vulnerables. Entonces, dependiendo de dónde tenga su foco, si le interesa también el tema de discapacidad intelectual, trabajar en este sector, se concertaría una entrevista donde, bueno, pues ya ampliarla más, que me cuente sus inquietudes, la experiencia que haya tenido durante este tiempo, el plan de desarrollo, los objetivos profesionales a largo plazo. Ya no a largo plazo de aquí a unos años, sino sus intereses personales reales. Y creo que eso es fundamental, ver esa motivación, sobre todo para ver si la persona se puede adecuar al puesto y sobre todo que, bueno, pues que tenga una larga trayectoria con nosotros. Aquí sí es verdad que en la asociación hay una antigüedad bastante considerable. La gente, los profesionales que forman parte de la entidad llevan bastantes años. La rotación, la verdad que es bastante pequeña con respecto en relación con otro tipo de empresas. Entonces, lo más importante, que se sientan a gusto y motivados con las funciones y con lo que están haciendo, que es trabajar por y para las personas. ujú. Esto que comentas último también me llama mucho, bueno, me llama mucho la atención, entre Mm. comillas, ¿no? O sea, lo hubiese presupuesto, pero sí que es verdad que me lo digas me llama la atención en el sentido de que la rotación suele ser más baja que la que acostumbra ser en otro tipo de, bueno, de sectores, Mm. podría decirse, ¿no? ¿Consideras que es, entiendo que tenéis unas condiciones que tampoco hay por qué contarlas todas, evidentemente no, pero entiendo que tenéis unas condiciones que acompañan a la persona en ese sentido a sentirse cómodos y no querer abandonar la compañía?
pero ¿consideras que también hace mucho que el propósito que tenéis y realmente para lo que trabajáis, para que la gente se quede con vosotros? A ver, sí es verdad que nosotros tenemos el convenio colectivo de discapacidad, que es un convenio que lógicamente hay que mejorar. Este año se ha instaurado una mejora, pero trabajamos mucho desde dentro de servicios centrales, desde el Departamento de Recursos Humanos y de PRL, se trabaja muchísimo por el tema de, pues, de analizar el clima laboral, analizar los riesgos psicosociales y realizar las intervenciones que correspondan para reducir ese impacto con respecto, sobre todo, que no haya fenómeno de burnout o de queme, ¿no?, del profesional, sobre todo destinado a esas personas que están en atención directa, que es donde puede haber algo más de rotación por el impacto también de su trabajo. Suelen ser jornadas, en algunos casos son jornadas parciales, en otros son jornadas completas, pero aún así el día a día puede ser tedioso. Entonces se trabaja muchísimo en formar y en capacitar a esas personas para que puedan gestionar el estrés derivado del trabajo en sí y de la responsabilidad que implica también esa atención directa. Ujú. Esto también me, Yo sí que observo que lo cuidamos bastante. Perdona, Yanire, la interrupción. Sí, 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 total, total. O sea, es muy importante y justo también me estaba justo aquí apuntándome. Antes de que lo dijeras tú, me estaba apuntando gestión del estrés, porque Sí. creo que es algo súper importante dentro de vuestro ámbito, ¿no? Tenéis personas que trabajan diariamente y que pues muchas veces se enfrentan a realidades que son difíciles y que muchas veces pues te las llevas a casa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que, pues para acompañar continuamente a esos trabajadores que muchas veces tienen un día muy duro, ven cosas que pues no nos gustaría ver, pero que hay que ver para ayudar a esas personas, ¿no? ¿Cómo trabajáis para asegurar el bienestar de esos colaboradores día a día? Pues siempre, obviamente siempre vamos a tener áreas de mejora, ¿no? Pero la escucha activa es principal, escuchar a esos profesionales, escuchar sus sentimientos, porque tenemos ahora mismo un programa formativo que se denomina Cuidado del Cuidador, porque no olvidemos que al cuidador también hay que cuidarle, por supuesto, que es quien está la mayor parte del tiempo cuidando de los usuarios que están en nuestros servicios. Entonces, este programa está, bueno, lo hemos realizado con una psicóloga especialista y lo que hace sobre todo es escucha activa y terapias individualizadas, tanto grupales o individualizadas, para escucharles, para que se puedan expresar, para ver qué líneas de mejora puede aportar la asociación y, por supuesto, intentar en la medida de lo posible comenzar a implementarlas. Es súper importante para reducir la rotación, además de las condiciones, que por supuesto todo el mundo quiere una flexibilidad horaria, unas buenas condiciones económicas, pero además de eso necesita un buen clima laboral, que se sientan escuchados, que exista ese desarrollo profesional y para mí es fundamental la capacitación, formar a los profesionales para que puedan tener herramientas y mecanismos que les ayude a mejorar y a poder superar estas situaciones que pueden darse. Ujú. Y luego, en ese sentido, también entiendo que, claro, por una parte tenéis ese tipo de perfiles que no tienen ese trabajo de oficina, por así decirlo. O sea, entiendo que trabajan en puntos concretos e incluso en hogares, o sea, que realmente no son personas que están en la oficina día a día, pero luego, por supuesto, también tenéis trabajadores de oficina pues relacionados con otro tipo de temáticas, ¿no? En ese sentido, para esos trabajadores de oficina, creo que también es como muy importante que en las compañías se conozca el trabajo que hacen muchos compañeros y muchas veces cuando no están en la Mm. misma ubicación es muy complicado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo trabajáis en Afania para que haya bueno, una buena comunicación, ¿no? Y un flujo de información que se mueva correctamente? Pues mira, Yanir, esto que comentas es súper importante porque nosotros tenemos diferentes centros, como te he comentado al inicio. Entonces, aquí se da mucho valor a la atención directa, que por supuesto es súper importante su labor, pero la parte de la oficina, digamos que somos como los que estamos ahí a la sombra, pero estamos realizando también un trabajo que es fundamental, que también conforma las bases y la estructura, ¿no? De que los procesos puedan seguir adelante. Entonces, nosotros creemos que una parte súper importante es la visita a los centros. Ahora, de hecho, mis compañeros de relaciones laborales pues visitan los centros para hacer cualquier tipo de formación en materia de nómina, en materia de normativa laboral, etcétera. También los directores o los equipos técnicos que están dentro de la oficina
hacen muchas visitas a los centros. Para mí eso es fundamental. Yo misma cuando tengo una formación también voy al centro pues para ver que esa formación se está llevando a cabo de forma correcta, para escuchar a los trabajadores, a los profesionales que les ha parecido, que me den feedback. La visita, que te vean, para mí es fundamental, y también para que vean tu trabajo y que tu trabajo es también Ujú, para ellos. ujú. Sin duda, sin duda. Y luego, claro, también se comentaba antes la formación relacionada con la gestión del estrés para esos colaboradores, esos trabajadores sociales que trabajan día a día con situaciones muchas veces más complejas, ¿no? Pero entiendo que dentro de la formación tendréis planes de formación más personalizados también para aquellas personas relacionadas con en el día a día, también en la oficina, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles consideras que son como esas power skills, no esas habilidades blandas que necesitan dentro de Afanias? ¿O tenéis alguna concreta que es la que más os gusta trabajar? A ver, nosotros tenemos un plan de formación donde recogemos todas las necesidades formativas por diferentes áreas y servicios. Sí es cierto que en oficina hemos hecho sobre todo formaciones enfocadas en competencias técnicas derivadas de, bueno, pues necesidades que tienen en su puesto de trabajo, por ejemplo, pues en Power BI, en inteligencia artificial, pues en esas nuevas herramientas que van saliendo y que están comenzando a despuntar dentro del mercado, nos estamos poniendo el foco en la parte técnica, pero luego también, por supuesto, en la parte profesional. Al final, la formación de gestión del estrés va destinada a un colectivo, pero eso no significa que si un profesional de oficina considere que necesita también de esa capacitación, que necesite también de ese seguimiento, por supuesto también puede formar parte de este programa formativo. Luego también hemos tenido un programa formativo en liderazgo para equipos directivos, ¿no? Para que sea un liderazgo basado en una comunicación efectiva y positiva. Y bueno, esto no tiene nada que ver con el servicio, aunque el foco va destinado a lo mejor a un determinado servicio por esas necesidades que hemos recabado, pero está abierta a todo tipo de profesional que considere que necesita de esa formación o de ese refuerzo. Ujú. Y luego, dentro de esas formaciones, comentando también que dentro de vuestra plantilla contabais con personas con discapacidad intelectual, ¿tenéis algún tipo de formación más especializada para ese tipo de personas? Pues estas formaciones sí es verdad que van derivadas a todos los profesionales independientemente, pero lógicamente luego también tenemos formaciones internas que los propios profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, de la propia asociación, pueden hacer formaciones más específicas a estos profesionales que tienen discapacidad. Pero sí es verdad que cuando se hace una formación se hace abiertamente, y luego existen también las becas formativas. Si a lo mejor un profesional en concreto necesita de una formación muy concreta, se realiza una formación que va destinada a esa persona. Entonces, sí se puede adaptar y adecuar en función bueno, pues, de las diferentes competencias o de la diversidad funcional de cada Ujú. persona. Em, Entiendo también que, escuchando también, al final veo que realmente al final vuestro día a día es como una compañía más al uso, por así decirlo, que muchas veces nos da la impresión de que una asociación trabaja de manera diferente, ¿no? Y que la manera en su día a día puede ser diferente. ¿Tú consideras que hay algún tipo de diferencia clave entre una asociación y una compañía con ánimo de lucro? A nivel estructural y organizacional, te diría que no. O sea, tenemos una serie de objetivos que hay que cumplir, una serie de profesionales que desarrollan una serie de funciones. Hay una estructura jerárquica con respecto que hay equipos directivos, equipos de técnicos, también hay que cumplir una serie de objetivos, por supuesto, porque al final, aunque seas una asociación, eso no quita que no tengas que responder ante, bueno, pues ante tu responsable directo, que le tengas que elaborar una serie de informes, tienes que tener una consecución de objetivos. Yo creo que a lo mejor la parte que nos distingue, o esa, digamos, por decirlo de alguna forma, que podría ser diferenciadora,
es que nuestro foco sí que son las personas, ¿no? Entonces, puede que se escuche más al profesional dentro de este tipo de organizaciones, que hay de todo, por supuesto, porque también hay empresas que no se dedican a este sector, que también lo hacen, por supuesto, pero el escuchar al profesional, escuchar sus necesidades, que haya un desarrollo, un crecimiento, yo creo que aquí sí que apostamos por ello. Ujú. Sí, hombre, sin duda. Creo que cada vez más compañías lo están haciendo, pero sí que es verdad que evidentemente una asociación, su principal base al centrarse en las personas, lo más seguro es que lo tenga un poco más en el ADN, ¿no? Que muchas Mm, veces al final, últimamente, pues las organizaciones tienen que ir adaptando su cultura corporativa a los nuevos tiempos y tienen que hacer un trabajo más de fondo en ese sentido, pero las asociaciones en ese sentido creo que es como habéis sido como los pioneros, ¿no? mm. En situar a las personas en el centro y en trabajar para ellos. Laura, en ese sentido también, cuando incorporáis un nuevo perfil, teniendo en cuenta sobre todo que el propósito, como hemos comentado también, es muy importante que esté alineado con ello. ¿Cómo funciona el onboarding? Cuando una persona se incorpora con vosotros, ¿qué tipo de... ¿tenéis algunos datos concretos, alguna información muy concreta relacionada con las personas a las que ayudáis y las familias a las que ayudáis diariamente que consideréis que es fundamental que las personas conozcan cuando empiezan a trabajar en Afanias? Pues el onboarding ahora mismo es algo que tenemos que mejorar, que por supuesto estamos trabajando en ello. Sí se les da esa información, el organigrama, quiénes somos, nuestra cultura, nuestros valores y también que conozcan todos los centros. Es súper importante que la persona sea conocedora. Hablo sobre todo de cuando una persona entra en servicios centrales, que sería la oficina, la parte como te he comentado, que no están en atención directa, que conozcan Ujú, nuestros centros y que visiten esos centros, que pasen por diferentes departamentos y se empape de la cultura de cada departamento, de las funciones, en qué van a poder trabajar o colaborar ese departamento en relación con el que haya sido contratada esta persona. Pero sí es cierto que estamos trabajando en mejorar ese onboarding, pero es súper importante que la persona que entre se le forme, se le capacite, conozca la estructura de la organización y que conozca sobre todo las personas que la conforman. Si puede pasar por diferentes departamentos, que se empape de lo que hace cada servicio, cada área y que lo conozca en primera persona, para mí creo que es una parte muy importante para que esa acogida sea efectiva. ujú. Sí, bueno, has comentado que hay cosas que tenéis que mejorar, pero vamos, en ese sentido también te diré que seguramente lo tengáis mejor trabajado que muchas otras compañías, ¿no? Porque algo tan básico, por así decirlo, Sí. como conocer a qué se dedican cada una de las áreas, independientemente de que esa persona vaya a trabajar en ese área o no, bueno, no lo hacen todas las compañías en ese sentido, así que ya creo que vais con ventaja en cierto punto, No, ¿no? lamentablemente, tal como dice Yanire, o sea, hay gente que yo veo experiencias y experiencias pasadas que he vivido yo que te sueltan ahí y es un poco búscate la vida y aunque esa persona tenga experiencia, está en un entorno nuevo y tiene que Claro. conocer la metodología de trabajo, el día a día. Entonces, la parte de onboarding es súper importante. Ujú. Sí, es fundamental, sobre todo al final, muchas veces se nos olvida que muchas veces una persona cuando no acaba de estar 100% bueno, involucrada en la empresa, por así decirlo, 100% adaptada en la empresa, hasta los primeros 6 o 7 meses, se suele decir, ¿no? Porque es que al final es muchísima información, ya no solo para empezar a desarrollar su trabajo y empezar a trabajar correctamente por sus objetivos, sino conocer a todas las personas que la integran, pues encontrar un poco el espacio donde más a gusto pueda encontrarse. Y Mm. muchas veces se nos olvida que, pues bueno, pues al final tenemos a un compañero nuevo y al de 2 o 3 semanas ya nos hemos acostumbrado a que esté ahí, pero esa persona todavía acaba de llegar y hay muchísima información que se le escapa, hay muchísimo background que no conoce, hay muchísimas cosas que le quedan por aprender, incluso pues primeros errores que cometer para saber que no se tiene que hacer así, ¿no? Y muchas veces pues se nos olvida, ¿no? Entonces, bueno, esto es más una reflexión que otra cosa que me surge mientras hablo Ujú. contigo, Laura, pero creo que es súper importante que no se nos olvide que un onboarding no tiene por qué no
no es lo que le vas a decir a la persona en cuanto entre por la puerta ese día y al día Mm. siguiente, sino que es una cosa que tiene que ser como mucho más perdurable en el tiempo, porque al final son 8 horas al día que vamos a pasar ahí y la persona pues tiene que estar lo más cómodo posible, ¿no? Acoger a esa persona, por supuesto, y acompañarla en todos los sentidos. Entonces, es que para mí es fundamental porque es una primera impresión que se lleva esa persona no te conoce de nada, entonces la primera impresión es la que cuenta, lo que dice el dicho, ¿no? Entonces, vamos a dar esa imagen buena, que se sienta esa persona arropada en sus primeros días y Ujú, acompañada. ujú. Y Laura, dentro de esta atracción del talento, dentro del departamento de selección, em, entiendo que no tendrás unos datos para darme una respuesta clara, ¿no? Pero tu percepción, sobre todo, ¿consideras que las personas están más dispuestas a trabajar en una asociación que a trabajar en una empresa? O sea, ¿consideras que te puede resultar más sencillo el momento de obtención de candidatos y el momento de contrataciones comparados con una empresa de otro tipo de servicios? Depende del puesto y del servicio. Por ejemplo, obviamente las personas del sector social o que han estudiado una carrera, unos estudios del ámbito social, lógicamente ponen su foco en este sector. Con el perfil de oficina me encuentro de todo. Me encuentro gente que viene de consultoría o empresas convencionales y quieren romper eso, quieren bueno, pues, desarrollar su vida profesional en una labor más social. Y luego hay otras personas que no, bueno, que buscan una empresa ordinaria porque consideran que a lo mejor las condiciones pueden ser mejores, adecuarse a su vida en general. Entonces, en oficina me encuentro de todo, me encuentro las dos partes. Y en perfiles que están más especializados en el ámbito social, pues lógicamente quien estudia este tipo de carreras o de estudios superiores, lógicamente es porque quiere poner su foco, que luego hay de todo, lógicamente, luego a lo mejor te sorprende de que hay personas que a lo mejor no quieren hacer intervenciones y quieren un trabajo más burocrático, más de oficina, pero por más general quien estudia este tipo de carreras o estudios superiores, como te he dicho anteriormente, su foco lo quiere poner en el ámbito social, ¿no? En el ámbito de las personas. Ujú. Y Laura, desde tu perspectiva también como técnica de selección, ¿ves que en los últimos años se ha hecho un avance en la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual? ¿Crees que poco a poco la mentalidad va cambiando? Poquito a poco, poquito a poco. Mira, no te puedo dar tampoco unos datos fehacientes porque si es verdad que, como te he comentado, tenemos un servicio de formación y empleo donde son mis compañeros quien hacen todo ese acompañamiento, esa parte de inserción y tal. Luego también tenemos 2 centros especiales de empleo que hacemos contratación de personas con discapacidad para empresas cliente. Y sí es cierto que ahí, bueno, pues tenemos casi 400 personas trabajando en estos centros especiales de empleo, que ya es un número muy significativo y la respuesta es bastante positiva también. Creo que las empresas sí están abriendo su mente, sí están abriendo, rompiendo esos estigmas, pero creo que todavía queda trabajo por hacer, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, plazas. El otro día vi en el telediario que el porcentaje de plazas que van destinadas para trabajar como funcionario de la administración pública a personas con discapacidad es significativamente inferior con respecto a plazas ordinarias. Y bueno, creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero que hemos mejorado en relación a años anteriores, por supuesto. Creo que sí hemos progresado mucho, que vamos avanzando, que vamos poniendo el foco en ser más inclusivos en todos los aspectos, más justos, y creo que sí lo estamos Ujú. haciendo. Poco a poco. Yo, Sí. yo también lo pienso, pero sí que es verdad que desde un punto desde fuera muchas veces las cosas a lo mejor no se ven tan claras como vosotros, pero sí que creo que poco a poco la mentalidad de las organizaciones está más en diversidad en general, ¿no? En Mm, diversidad de todo tipo de diversidades y cada vez se ve más que nos enriquece. Espero que siga mm. así, aunque los cambios políticos muchas veces no ayudan mucho, pero bueno, esperemos que sigamos avanzando para adelante y que dentro de unos años no tengamos que recuperar un poco Sí. por lo que se ha trabajado. En ese sentido también, justo mientras te estaba escuchando,
me estaba acordando de una campaña de otra asociación. No, no es en plan, no es en plan competencia, porque creo que entre No, de las por asociaciones no supuesto. tiene por qué haber esa competencia, pero no me acuerdo del nombre, la verdad. Pero bueno, sí que está relacionada, sí, lo he visto en el Metro de Madrid últimamente, relacionada con la inserción de personas con discapacidad Mm, intelectual también. En ese sentido, también me surgía la duda de Afanias no es una asociación que nos vayamos a encontrar seguramente en el Metro de Madrid o en anuncios. Hay muchísimas asociaciones que, bueno, pues que tienen más medios que otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Afanias, ¿cómo trabajáis sin tener el grandísimo altavoz que pueden llegar a tener otras compañías? ¿Os cuesta más también tocar la puerta a otras empresas para que colaboren con vosotros? Pues, a ver, tenemos un equipo de comunicación y marketing que sí trabaja esas campañas, esos lanzamientos, y que seamos sobre todo más visibles y darnos a conocer. Y luego, bueno, pues también contamos con una figura, bueno, ahora mismo estamos en proceso de selección de esta figura de responsable de alianzas estratégicas para poder afianzar lazos con entidades, organizaciones que quieran colaborar con nosotros. Pero sí es cierto que el darnos a conocer, el ser visibles, es súper importante, porque efectivamente pues hay organizaciones que todo el mundo las conoce, pero porque son muy mediáticas, tanto en campañas publicitarias, redes sociales, etcétera. Darte a conocer hoy en día, y más con las lanzaderas que tenemos, que son redes sociales, los medios de televisión, de otros medios de comunicación, para mí es muy importante, sobre todo que conozcan nuestro trabajo, nuestro día a día. Nosotros sí estamos trabajando en ello, tenemos un equipo de comunicación excelente que trabaja bueno, pues sobre todo en darnos a conocer y en visibilizar nuestra actividad y que vengan a conocernos, que lo vean in situ y eso es muy, muy, muy importante. Y colaborar sobre todo con otras asociaciones. O sea, que aquí no somos competencia porque yo considero que no deberíamos de ser ninguna competencia, que todo lo contrario, colaborar, ayudarnos. De hecho, hay otras asociaciones que nos pueden derivar usuarios de su proyecto que se pueden adecuar más al nuestro. O sea, para mí eso es esa hermandad. Yo no lo concebiría de otro modo. Ujú. Sí, bueno, y por supuesto, un abrazo a los compañeros de marketing de Afanias, que yo como marketing también Sí, valoro muchísimo el trabajo que se hace diariamente, que es un trabajo muchas veces que por detrás no se termina de ver, y por supuesto que hacen buen trabajo, porque si no tú y yo no estaríamos charlando ahora sí, mismo, eso sin lugar a dudas. muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, por supuesto. Bueno, estamos a punto de terminar la entrevista, Ujú. pero a mí siempre me gusta hacer un poquito una visión al futuro sobre la temática que estamos un poco charlando con la entrevistada, ¿no? Entonces, en este caso, Laura, ya hemos hablado que poco a poco las cosas van mejorando, que cada vez las organizaciones son más conscientes y están mucho más abiertas a la contratación de personas con discapacidad intelectual. Eh, pero me gustaría que, pues, teniendo una visión un poco, pues, dentro de los próximos 5 años, ya no solo cómo ves eso, sino qué crees que son las tendencias o cómo crees que va a estar la sociedad y las compañías en España dentro de 5 años en el ámbito de discapacidad intelectual. Por supuesto, muchísimo más avanzado y más inclusivo que años atrás. Años atrás, quiero decir, yo al final soy del año 78 y yo recuerdo en los años 80 haber un centro de personas con discapacidad intelectual en el barrio y la gente pasar con miedo. O sea, tenían unas ideas preconcebidas fruto de la ignorancia, y del no conocer. Y eso se está rompiendo, estamos evolucionando como sociedad. Estamos evolucionando en todos los aspectos posibles. Entonces, en algunos aspectos a lo mejor habremos retrocedido, pero en otros hemos avanzado muchísimo y somos más inclusivos, integradores y creo que va a mejorar los años, en años a futuro, Ujú, muchísimo más. ujú. Estoy completamente convencida, pero no solo con discapacidad intelectual, sino con cualquier colectivo que se sienta que está discriminado por un motivo u otro, ya sea LGTBI, ya sea por edad, por riesgo de exclusión. Al final hay que apostar por las personas y por su talento, su capacidad, su desarrollo. Si no se apuesta por eso, ¿Qué nos queda? no va a haber un crecimiento.
Efectivamente, efectivamente. Completamente de acuerdo. Yo también creo que poco a poco vamos en ese camino y que lo vamos a conseguir y que cada año vamos a estar un poquito más cerca de ello. Entonces, bueno, sobre todo colaborar. Yo creo, desde aquí también quiero hacer un llamamiento también para que todas esas personas colaboren tanto en su mentalidad, ¿no? Y en un poco expandir esa mentalidad al resto de personas que tienen a su alrededor. Pero bueno, por supuesto también, y como última pregunta en este caso, ¿cómo se puede colaborar con Afanias? Se puede colaborar tanto a nivel como voluntario. Tenemos un equipo de voluntariado que es fabuloso porque, bueno, pues pueden ayudar en diferentes servicios, sobre todo en el servicio de ocio, que hacen salidas, hacen viajes, hacen acompañamientos a centros culturales, etcétera. Bueno, o colaborar económicamente, que bueno, eso es absolutamente voluntario y lo que la persona pueda aportar. Y luego, bueno, pues sobre todo conociéndonos, conociendo nuestra labor, siguiéndonos en redes sociales, si pueden hacer alguna aportación del tipo que sea. La colaboración no solamente tiene que ser económica, es que puede ser, hay gente que dona juguetes, por ejemplo, ropa, Ujú, mobiliario. Toda ayuda es súper bien recibida y incluso en formaciones. O sea, hemos colaborado con entidades que nos han dado formaciones de forma gratuita, de capacitación. Cada uno aporta su grano de arena. Esto, como digo yo, da igual lo que aportes, lo importante es ese valor que la gente quiere hacer algo por los demás. ujú, Y todo eso es siempre de agradecer. ujú, qué bueno. Y las empresas, porque al final estábamos hablando un poco más a nivel individual de la propia persona, pero las empresas ¿cómo pueden colaborar? Más allá de contratar muchas veces vuestros servicios para la inserción de personas con discapacidad intelectual, ¿hay alguna otra manera con que las empresas puedan colaborar con vosotros? Sí, pueden colaborar ya sea con donativos, donativos de todo tipo, como te he comentado, no solo económicos. Hay Mm, empresas que a lo mejor tienen un mobiliario de oficina que van a cambiar, pues te donan las mesas, las sillas, etcétera. Pueden colaborar con formaciones, bueno, pues a lo mejor tienen consultores especializados en una determinada materia y te pueden hacer una formación a medida sin ningún tipo de coste o con un coste mínimo. También puede colaborar con campañas, haciendo a ese apoyo a algún tipo de campaña de colaboración. Y sobre todo, súper importante la parte de, bueno, pues para nuestros compañeros de formación y empleo en la integración e inserción laboral de las personas que tenemos en el servicio. Pero el apoyo puede ser múltiple, con diferentes actividades y todas súper bien recibidas. ujú. Bueno, pues ahí lo tenéis, compañías que nos estéis escuchando, que no solo sea una acción de verano o una acción de Sí. Navidad solidaria, que se convierta un poco en el día a día, ¿no? Que muchas veces también me imagino que tendréis un poco más de bombardeo en determinadas fechas, pero luego en el día a día también es Ujú, importante sí. que se siga. Gracias, Laura, muchísimas gracias. La verdad es que hemos aprendido mucho sobre cómo se trabaja dentro de una organización en el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Que muchas veces al final no se conoce cómo se trabaja dentro de estas asociaciones, estamos mucho más metidos en el nivel organización y por supuesto también muchas gracias por dar a conocer a Fanias y por el trabajo que hacéis en el día a día en Afanias para ayudar a personas con discapacidad intelectual. Para mí ha sido un placer, todo lo contrario. Gracias a ti, Yanire, por tu invitación y, bueno, agradecer también el podcast este tan maravilloso que hacéis para dar voz, para ser un altavoz a asociaciones como la nuestra y conocer nuestra labor, así que agradecida enormemente, de verdad. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos escucháis. Un abrazo, Santi, te veo en la próxima, mi compañero presentador. Y bueno, por supuesto, ya sabéis dónde estamos. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y estamos en LinkedIn como Singular. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.